Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en la tercera clase de métodos y técnicas de la investigación. Vamos a dar comienzo con este nuevo tema. Desde ya les pido disculpas por adelantado porque estoy un poco congestionado, así que por ahí ando ahí medio moqueando en el medio de la presentación. Les pido disculpas ya desde el inicio. Pero bueno, metámonos en este nuevo tema del que vamos a hablar hoy, que es el enfoque, ¿sí? Ya estuvimos viendo eh, el objetivo, eh, la pregunta de investigación, las variables, pero hoy vamos a ir a algo todavía más fundamental, más eh, de las bases de la investigación, y es el enfoque. ¿A qué nos referimos con el enfoque? Bueno, vamos a ver que existen a grandes rasgos dos tipos de enfoque, que es un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Entonces, por un lado, tienen en común que ambos son investigaciones y les caben todas las de la ley de cualquier investigación, ¿sí? Todos los conceptos generales que envuelven a la investigación van a estar incluidos tanto para la investigación cuantitativa como la cualitativa. Como habíamos visto, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Esto se puede abordar de manera cuantitativa o de manera cualitativa, e incluso de otras, de las cuales vamos a hablar un poquitito más al final. Pero en sí, eh, ambas, eh, ambos enfoques, tanto cuantitativa como cualitativa, son dos caras de una misma moneda, que es la moneda de la investigación, ¿sí? Entonces, al momento de ustedes revisar la idea que tuvieron, que es lo que les voy a pedir y les voy a proponer para la próxima clase, van a poder ir viendo qué aspectos se parecen más a una investigación de corte cuantitativo y cuáles a una de corte cualitativo, y así definir cuál es el enfoque de su investigación. Entonces, hoy nos vamos a centrar más bien en las diferencias entre una y otra, pero antes de ver las diferencias, vamos a hacer una breve mención de las similitudes o de las cosas que tienen en común tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo. En ambos enfoques se lleva a cabo la observación y la evaluación de fenómenos, ¿sí? Se plantea un problema, hay algo que uno quiere conocer más a fondo, ese es el fenómeno que uno va a investigar. Lo puede enfocar de una manera cuantitativa, cualitativa o incluso otra, pero en ambos casos va a haber una investigación de un fenómeno. Además, se establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada. Entonces, como dijimos antes, vamos a hablar de hipótesis, de suposiciones, de respuestas eh, tentativas a las preguntas que nos hacemos, y las vamos a ir comparando con lo que nosotros vayamos contrastando en la realidad, con la información que vayamos obteniendo de la realidad empírica, de donde nos metamos a obtener datos o información. Además, ambas demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, ¿sí? Estas suposiciones que hicimos inicialmente o vamos a hacer en el transcurso de la investigación, ya vamos a ver en qué momento, dependiendo del enfoque, eh, tienen un fundamento, ¿sí? Entonces, queremos ver cuánto se acercan estas suposiciones al fundamento que nosotros proponemos. Vamos a ver también que depende del enfoque que demos, el fundamento va a surgir más de la bibliografía, más de la teoría, o va a salir más de lo obtenido empíricamente. Pero en ambos casos vamos a querer cotejar la relación entre la realidad empírica y la suposición que hicimos. Además, en ambos casos, ambos enfoques revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. En ambos casos, y en cualquier tipo de enfoque, en el cualitativo, en el cuantitativo y en los que vamos a ver más adelante, que tienen, digamos, un carácter más híbrido, que mezcla cosas de los dos, eh, vamos a tener que ir sí o sí al campo, ¿sí? A la empiria. Si no, esto queda solamente en meras suposiciones basadas en quizás teorías o a veces hasta son especulaciones, pero si no hay una relación, una bajada del campo a poder obtener datos empíricos, datos directamente de la realidad, entonces no existe ese contraste realidad-teoría que habíamos planteado inicialmente,
y la investigación queda como queda vacía de sustento. Y por último, ambos enfoques proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. ¿Sí? Cuando uno hace una investigación, siempre se van abriendo nuevas ventanas, nuevas posibilidades que ayudan a seguir avanzando en esto que habíamos dicho que era una escalera eh, científica, una escalera en donde cada investigación o cada aporte a la ciencia ayuda a aumentar el corpus de conocimiento sobre un tema y ayuda también a encontrar lo que se le dice áreas de vacancia, ¿sí? Áreas en donde falte información sobre ciertas cosas. Entonces, esto implica o lleva a proponer nuevas observaciones y evaluaciones para poder evaluar estos fenómenos que se están planteando. Entonces, esas cosas tienen en común tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo. Ahora sí nos vamos a enfocar mucho más en las diferencias entre uno y otro para que puedan eh, analizar si la idea que ustedes plantearon o la que van a plantear tiene un corte cuantitativo o cualitativo, o mayormente cuantitativo o mayormente cualitativo. Empecemos por ver la estructura eh, gradual o el procedimiento que se sigue cuando uno hace una investigación de corte cuantitativo. Fíjense cómo vamos a tener distintas fases y cada una de esas fases está vinculada con la que le sigue con una flecha de una única dirección. Es decir, que la investigación va avanzando y en general, a menos que pase alguna cosa rara, pero en el transcurso natural de la investigación va siempre hacia adelante, va avanzando en un único sentido. Fíjense que arranca con una idea, ¿sí? Que es la que quizás ustedes tuvieron, una idea que se les ocurre y a partir de eso plantean un problema, que también lo hicieron ustedes, plantean un problema, una pregunta de investigación. Seguido a eso, en una investigación de corte cuantitativo, se sigue la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, ¿sí? Una vez que uno tiene ese problema en mente, va a revisar qué es lo que se sabe hasta el momento sobre ese problema. Se ve que otras investigaciones o que otros libros, o qué libros en particular, trataron este tema y qué información puedo yo recopilar como para armarme un marco, que es el marco que va a encuadrar mi investigación. En el, eh, para decirlo en términos de actividad física y deporte, que es nuestra carrera, la cancha en la cual yo me voy a mover, ¿sí? Voy a tratar en una investigación cuantitativa de una vez que establecí los límites de ese campo de juego, no salir de él, mantenerme ahí, porque en cuanto salga voy a empezar a incurrir quizás en eh, podrían ser o irme a abrirme demasiado en la investigación, perder el foco, o también empezar a entrar en otras eh, ideas, en otros lineamientos teóricos que podrían generar alguna contradicción o alguna falta de consistencia con lo que yo estoy planteando. Entonces, el marco teórico se arma previamente, se arma en base a los antecedentes, en base a lo que se conoce del tema y se toma también una línea teórica la cual se va a seguir. Esto lo habíamos mencionado anteriormente, para que la investigación tenga una coherencia a lo largo de todo el trabajo. Esto, si ustedes no lo hicieron, les aconsejo que lo vayan haciendo en caso de que el tipo de investigación que quieran hacer tenga este formato. Que desde ya les adelanto es quizás en general lo que se ve más habitualmente, ya vamos a ver por qué, pero este tipo de investigación, a pesar de que al final los datos sean más numéricos o no, es el formato que en general uno más ve o que más se ve al momento de revisar las tesinas. Entonces, si su investigación tiene este tipo de enfoque, sería muy deseable, estaría muy bueno que ya vayan revisando información, ya lo hicieron, si es un tema que les interesa, posiblemente estén eh, con información ya leída, hayan revisado libros, hayan revisado papers, hayan revisado artículos de revistas, no sé, de la manera que ustedes se estén informando. En el caso de que sea una manera muy informal de la cual se están informando, valga el juego de palabras, de informal e información,
vayan empezando a darle un carácter más formal, ¿sí? Empezar a, como habíamos visto, buscar información más sustentada, ¿sí? Entonces, es importante que tengan información sobre el tema previa, pero que esa información tenga un sustento y tenga un formato que les pueda asegurar que esa información es confiable y puedan usarla como escalón para seguir construyendo sobre eso y no construir sobre algo que no tiene un sustento propio. Después de esto pasamos a la fase 4, que es la visualización del alcance del estudio. Esto no lo voy a, no voy a interesar mucho ahora porque lo vamos a ver después, para que ustedes hagan este trabajo en sus ideas. Siguiente es la elaboración de hipótesis y definición de variables. Esto ustedes ya lo hicieron o lo están haciendo. Seguido a esto viene el desarrollo del diseño de investigación. Eso también lo van a hacer o lo vamos a hacer en la materia en unas semanas, que básicamente consiste en pensar, bueno, si yo lo que quiero obtener es información sobre esto, sobre tal cosa, que es lo que ustedes plantearon, ¿cómo tengo que diseñar la serie de pasos que voy a hacer en el campo para obtener datos que me sirvan para contestar la pregunta que yo quería plantear? La siguiente fase es la definición y selección de la muestra. Una vez que yo ya sé qué pasos tengo que seguir o qué procedimientos voy a hacer para obtener datos empíricos, datos de la realidad que traten de responder eh, la pregunta que yo me hice, bueno, tengo que ver sobre qué población tengo que trabajar, sobre qué puede ser gente o pueden ser instituciones o pueden ser, no sé, acciones, no sé, pueden ser varias cosas. También lo vamos a ver más en profundidad, cada uno de estos pasos. Después vamos a focalizar un poco más para que ustedes puedan incluirlo en la sección de metodología de su tesina, pero sepan que ustedes no pueden abarcar eh, todo el universo de lo que vayan a analizar, por lo general, a menos que estén trabajando sobre algo que tiene muy poquitos elementos. Entonces, si ustedes van a trabajar sobre personas que tienen una característica o sobre instituciones que tienen una característica, muy difícilmente puedan acceder a todas las personas o todas las instituciones que tienen esa característica. Entonces van a tomar una fracción. Bueno, ¿qué características tiene que tener esa fracción? ¿O cómo hago para que esa fracción me represente al resto? Bueno, es parte de lo que uno tiene que pensar al momento de definir y seleccionar la muestra. Una vez que ya uno tiene sobre qué va a trabajar y cómo va a trabajar, ¿sí? el diseño de investigación y la muestra, ahí pasa a la acción, que es ir y recolectar los datos. ¿Sí? Es ir a hacer el trabajo de campo, ir al campo, cuando digo al campo no quiere decir que vayan a viajar al interior de Buenos Aires, ni a Santa Fe, ni a La Pampa, no sé. Es ir a buscar datos de la realidad, como decíamos, dejar los libros por un rato eh, e ir a ver qué tiene la realidad para darnos de información que nosotros después podamos reagrupar, analizar y cotejar con lo que habíamos pensado inicialmente desde la teoría. Le sigue la fase 9, que es el análisis de los datos. ¿Sí? Una vez que ustedes fueron al campo, obtuvieron esos datos, bueno, esos datos hay que analizarlos. Y por último, se elabora un reporte de esos resultados, cotejando con lo que uno había planteado inicialmente, con lo que suponía, con la hipótesis, y viendo si los datos que obtuvo van en línea con darle más fortaleza a esa hipótesis o más bien refutarla. Perdón. Entonces, esta es la característica sistemática o digamos, una manera gráfica de organizar eh, los pasos para llegar a realizar una investigación de corte cuantitativo. ¿Qué sucede con las de corte cualitativo? Bueno, no son tan lineales, ¿sí? No es tan un paso atrás del otro, sino que es muchísimo más flexible. Y cuando decimos flexible, nos referimos a que, si lo miran con atención, entre varias de las fases, una vez que uno ya planteó el problema, todo lo que le sigue, tiene flechas de ida y vuelta. Esto quiere decir que la investigación va a ir avanzando y retrocediendo constantemente.
pasar a la fase siguiente no quiere decir que uno ya dejó atrás la anterior, como posiblemente sea en la cuantitativa, en donde uno trata de establecer las cosas previamente, sino que acá uno va a ir, sino que acá se va a ir revisando constantemente el paso anterior y el posterior, y se va a ir eh, avanzando y retrocediendo conforme sea necesario. Entonces, también tenemos una serie de fases que arranca con la idea y el planteamiento del problema. Eso es lo mismo porque básicamente consiste en observar lo que nos rodea y tratar de obtener información que nos permita eh, generar conocimiento acerca de lo que nos rodea. En eso, como decíamos, en ambos casos estamos hablando de investigación y la investigación tiene ese propósito. Entonces no importa cómo uno lo haga, ese inicio de curiosidad, ese inicio de querer conocer es igual para ambos. Ahora, una vez que pasamos ya a la fase 3, acá empieza este juego de avance y retroceso constante. Empezamos con la inversión inicial en el campo. Fíjense cómo acá no hubo un marco teórico previo en el que salimos a buscar antecedentes y a revisar qué nos dicen los libros, sino que directamente se va al campo. Pero fíjense también que hay un recuadro central que dice literatura existente, marco de referencia, y tiene flechas hacia todas las fases. Esto quiere decir que cada una de las fases va a estar en constante diálogo, ¿sí? Con la literatura existente. Cada una de las cosas que haga lo voy a ir cotejando y generando una discusión entre lo que yo creo y lo que creo o lo que planteo y lo que dice la literatura, ¿sí? No es que voy a prescindir de la literatura existente, sino que no la voy a usar como algo que me precede y sobre lo que yo voy construyendo posteriormente, sino que lo voy a usar como un factor de referencia, como un marco de referencia, como dice ahí, como para ir enriqueciendo el análisis que yo haga de lo que voy a ir obteniendo. Pero inicialmente yo voy a ir al campo allá a obtener información directamente sin previamente armar este encuadre que había planteado en el enfoque cuantitativo. Una vez que estoy inmerso en el campo y tengo una idea sobre lo que voy a trabajar, ahí concibo el diseño del estudio, ¿sí? Ya una vez que conozco con qué me encuentro, qué es lo que voy a estar trabajando y cómo se comporta levemente a manera, digamos, un poco superficial, ahí diseño el estudio y planteo cómo voy a trabajar. Ahora, esto me puede generar dudas o me puede generar la necesidad de volver al campo y volver a revisar y volver a revisar el diseño. ¿Ven cómo uno puede ir y volver consecutivamente? Una vez que ya está concebido el diseño del estudio, ahí pasamos a definir la muestra inicial del estudio y cómo llego a ella, ¿sí? Entonces, yo ya más o menos conozco el campo porque estuve ahí, pero ahora me voy a concentrar en sobre qué población o sobre qué muestra, qué fracción de esa población voy a trabajar. Nuevamente, quizás encuentro que el acceso a esa muestra no es del todo viable o lo que fuera, entonces puedo revisar el diseño del estudio y sigo yendo hacia adelante y hacia atrás necesariamente. Una vez que ya tengo establecida la muestra, al igual que en la cuantitativa, eh, llevo a cabo la recolección de los datos y posteriormente a la recolección de los datos, el análisis de los datos. Ya vamos a ver que no es necesario, y fíjense como acá también hay una flecha de ida y vuelta, no es necesario recopilar todos los datos para después analizarlos en un enfoque cualitativo, sino que se puede ir haciendo un análisis constante de los resultados o los datos que uno va obteniendo. Ahora lo vamos a mencionar de nuevo. Una vez que se tienen los datos, se interpretan, porque no sirven de nada los resultados sin interpretación y sobre todo eh, en una investigación de corte cualitativo en la cual vamos a ver que los datos no hablan tanto por sí solos como sucede en la investigación cuantitativa. Y por último, bueno, elaboro un reporte de los resultados
en donde cuento qué fue lo que me encontré al momento de la investigación. Bien, entonces ya con un panorama global de cómo funciona cada uno de los enfoques, vamos a concentrarnos ahora sí en punto por punto o una serie de puntos. Todo lo que yo les estoy mencionando está en el libro, en el Sampieri, que lo tienen en línea, tienen ahí el link en el campus. Incluso les puse acá las páginas en las cuales inicia este análisis. Obviamente lo que yo les estoy presentando acá es un resumen, pero ustedes pueden ir y leerlo de manera exhaustiva y detallada en el caso de que les interese. Se los recomiendo fuertemente en el caso de que esta explicación les deje intrigas o cosas que quisieran ver más en profundidad, pueden ir a expandir la explicación al libro. Bien, entonces, veamos una comparativa relativamente detallada entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Empecemos por la objetividad. En general, se habla de que la ciencia tiene una visión objetiva que busca datos objetivos y resultados objetivos. Esto es cuando se habla más bien de la investigación de corte cuantitativo, tiene esa perspectiva bien objetiva, que vamos a ver cómo induce a la persona que está haciendo la investigación a pararse desde una perspectiva un poco más alejada. Mientras tanto, el enfoque cualitativo no hace foco en querer lograr la objetividad y de hecho en su concepción y por cómo está planteado el enfoque cualitativo, no permite una objetividad absoluta si es que eso existe. Yo creo que la objetividad absoluta, de todas maneras, es muy difícil de lograr, por no decir imposible. Pero en el caso del enfoque cuantitativo hace un esfuerzo por lograr el mayor grado de objetividad posible, mientras que el cualitativo no. No es un interés capital, un interés central el de lograr un alto grado de objetividad, sino que se admite un grado de subjetividad. Y se asimila, se asume que esto sucede. Por el lado de las metas de investigación, el método cuantitativo, el enfoque cuantitativo busca describir, explicar y predecir los fenómenos, busca establecer causalidad. Esto lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle, pero vale aclarar que cuando uno ve que cuando sucede una cosa, después sucede otra, no siempre puede decir que si sucede A, después sucede B, que ese B sí o sí haya sucedido a causa de A. Eso es causalidad. Decir que B sucede porque antes sucedió A. A veces uno puede ver que sucede A y después sucede B, sin embargo, B no sucedió sí o sí porque sucedió A, sino que sucedió por otras cosas que también pasaron en el medio o por cosas que pasaron en el medio y que no tienen nada que ver con A, pero justo se da la casualidad de que coincidieron en ese orden. Entonces, esto es lo que busca en muchísimos casos establecer la investigación de corte más objetivo, más cuantitativo, y por eso es que establece esto que ya hemos mencionado, la necesidad de que las variables de contexto, las variables intervinientes estén controladas, porque yo necesito saber que el resultado que yo veo, que sería B, sucede a partir del resultado o de la situación que yo planteo, que es esto que hablábamos, la variable independiente y la variable dependiente. Yo inicialmente me gustaría poder decir que si yo varío la variable independiente en una cierta manera, la variable dependiente se modifica en base a eso. Ahora, podría pasar que en el medio sucedan un montón de cosas que afectan a B, digamos, a la variable dependiente, y hasta podría pasar que la variable dependiente no dependa de la independiente. Y para esto es que se tiene que establecer bien el diseño experimental inicialmente para asegurar que si yo veo resultados de B, esos resultados los pueda asignar a lo que hice con A y no que
puedan provenir de otras fuentes que yo no tengo en cuenta. Esto es el enfoque cuantitativo, ¿sí? Cuando uno busca esto, objetividad, busca un enfoque más, eh, digamos, acotado, ¿sí? Concreto. eh, entonces trata de establecer este tipo de relaciones. En cuanto al enfoque cualitativo, no trabaja de esa manera, sino que busca describir, comprender, interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Es decir, va a obtener información de los participantes involucrándose y va a tratar de comprender qué es lo que sucede, eh, va a analizar esa realidad, pero no va a tratar de establecer ese tipo de relaciones causales, que porque pasa A, entonces pasa B, sino que las cosas suceden, están ahí, y va a tratar de darles un significado y de comprenderlas y de interpretarlas, ¿sí? Entonces, no tiene tanto este espíritu eh, de algo que sucede y uno quiere revelarlo, tiene una visión más positivista de la cosa, digamos que hay una verdad y hay que descubrirla, sino que trata de interpretar y conocer cómo se va construyendo esa realidad. Por otro lado, la lógica que gobierna al enfoque cuantitativo es una lógica de orden más deductivo. Esto ya lo vimos anteriormente, deductivo e inductivo. Si lo recuerdan, la lógica deductiva va de un aspecto general a un aspecto particular. Por eso es que habíamos visto hace un ratito que en la investigación cuantitativa se arma un marco teórico previo, ¿sí? Se establece el marco teórico a partir de antecedentes y de literatura previa, ¿sí? Se construye, se revisa el corpus de información, el conocimiento que hay sobre un tema para ese momento, y se trata de ir enfocando hasta llegar a un caso particular que es el de análisis, en el cual vamos a ver si tiene una coincidencia con la teoría que relevamos inicialmente, para ver si esa teoría tiene carácter o capacidad predictiva sobre el caso que yo estoy analizando. Entonces, es una lógica deductiva, va de lo general a lo particular, va de la teoría que uno revisa previamente a el caso particular que estamos analizando. En cambio, el enfoque cualitativo tiene una lógica de corte inductivo, ¿sí? Esto que veíamos que iba de lo particular a lo general. Va a partir de lo que encuentra en el campo, de lo que va relevando de ir y tener contacto con la realidad. Entonces van a ser casos particulares, va a hablar con una persona, con otra, y va a ir obteniendo información de lo que está sucediendo. Y a partir de eso va a ir haciendo conexiones, va a ir también enriqueciendo ese análisis con la literatura que existe, pero partiendo de la información que ya tiene, va a tratar de generar algo todavía mucho más grande. Va a tratar de enriquecer esos casos particulares para obtener información general en un camino que es muchísimo más cercano a una lógica inductiva. ¿Sí? Entonces, acá tenemos las primeras diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Ahora, algo sumamente importante y que se desprende de todo lo que estábamos diciendo es cuál es la postura en la que se para la persona que está investigando. Por un lado, en el enfoque cuantitativo va a tomar una postura neutral, ¿sí? Va a querer eh, tomar una postura distanciada del fenómeno, va a querer pararse desde afuera para no influir sobre el fenómeno que está estudiando, no quiere contaminar el fenómeno que está tratando de estudiar para que el fenómeno suceda de la manera más pura posible y obtener información sobre él. Entonces se va a poner en un enfoque distanciado y neutral, tratando de no intervenir, tratando de que el devenir de ese fenómeno sea lo más aséptico posible, que nada altere el desarrollo natural o el desarrollo habitual de ese fenómeno. Entonces, si
la persona que está investigando se involucra demasiado, podría estar modificando el comportamiento de ese fenómeno que está tratando de estudiar, ¿sí? Para quien le interese ese tipo de cosas, acá entra también el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es algo súper interesante, que no lo vamos a meter en este caso porque eh, es un poco complejo y nos iríamos mucho por las ramas, pero para quien le guste, puede leer sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es muy interesante en este aspecto. En cambio, en el enfoque cualitativo, esto no pasa de esa manera, sino que la persona que está investigando no solo no intenta pararse desde afuera y ver las cosas de manera distanciada, sino que se involucra en, en el fenómeno y va a interactuar con el entorno que va a estudiar, ¿sí? Y va a generar cambios sobre ese entorno y a la vez va a ser modificado por ese entorno. Entonces, va a haber una interacción entre estudiado y estudiante, digamos, lo que está estudiando y la persona que está estudiando y lo que está estudiando, y va a haber una interacción. Por eso es que la relación con el fenómeno es de interdependencia, hay una influencia mutua entre la persona que está investigando y el fenómeno que está investigando, se modifican mutuamente. Entonces, no hay una investigación igual a otra en esto porque cada persona que investiga influye sobre el entorno de una manera distinta. Entonces, por eso es que este tipo de investigaciones no busca la objetividad, sino que admite subjetividad, porque hay una constante interacción que hace que se modifique y que la visión de la persona que está investigando influya sobre el fenómeno que está estudiando y a la vez reciba influencia del fenómeno que está estudiando. En cambio, la relación con el fenómeno por el lado del corte del enfoque cuantitativo es independencia y neutralidad, como les decía. Va a tratar de pararse desde lejos, tratar de no influir, que su intervención sea lo más neutral posible eh, y que el fenómeno suceda de manera independiente. Que si yo puedo no tocar nada y mirar desde afuera, ideal, sería lo ideal. Y esto hace que en el caso del planteamiento del problema para el enfoque cualitativo sea muy flexible y libre, ¿sí? Porque esto que hace que hay una interacción, interdependencia, que hay influencia mutua entre la persona que investiga y el fenómeno investigado, va a ser que tenga que ir flexibilizando el planteo del problema, porque el problema va a irse modificando un poco también, y la persona que investiga también. Entonces, esto es dinámico y va a estar en constante cambio. Por eso es que es abierto y es libre. En cambio, el planteo del problema a nivel cuantitativo es, como planteamos inicialmente cuando hablábamos del marco teórico, delimitado, ¿sí? Acotado. Uno pone las condiciones inicialmente, las pone desde el principio, para que después su propia manera de ver y lo que va viendo, que va sucediendo, no influya en los resultados que va obteniendo. No quiero que mi subjetividad se involucre y contamine, entre comillas, los datos que voy a obtener. Entonces, todo lo que yo pueda plantear desde el inicio, previamente, me va a ayudar a mantener esa objetividad constante, porque yo ya no voy a estar influenciado por los datos que estoy viendo que estoy obteniendo, sino que esto yo lo planteé previamente sin saber lo que iba a obtener. Entonces, eso me ayuda a mantener una postura neutral y no influir sobre, no dejar que el problema influya sobre mí, ni yo influir sobre el desarrollo del fenómeno que estoy estudiando. Bien, otras diferencias entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo vienen por el lado del uso de la teoría. Ya hablamos de esto cuando hablábamos de la revisión de la literatura. En el caso del enfoque cuantitativo, la teoría es generada a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. ¿Sí? Esto que decíamos, yo busco antecedentes, después voy a generar resultados y voy a comparar esos antecedentes con lo que yo obtuve. Esos antecedentes me van a dar el marco teórico, esa cancha, ese campo de juego sobre el que yo me voy a mover, porque si me muevo, salgo de ese marco teórico, después no voy a poder comparar
con lo que había planteado inicialmente, porque ya estoy en otro lado. Entonces, me voy a tener que mantener dentro de ese marco teórico, y dentro de ese marco teórico es que voy a realizar las comparaciones y voy a cotejar mis resultados. En cambio, en el cualitativo no pasa esto, porque ya dijimos que cada investigación va a ser distinta a otra. Por más que dos personas estén investigando por ahí el mismo fenómeno, lo que van a obtener va a ser diferente porque influye esta interdependencia entre lo estudiado y la persona que está estudiando. Entonces, si todas las personas son distintas, todas las investigaciones de este tipo de corte van a ser diferentes. Entonces, la teoría no se fundamenta en estudios anteriores, no tendría ese sentido tan estricto, sino que se construye a partir de los datos obtenidos. Obviamente que la literatura va a jugar un rol fundamental en todo esto. No es que alguien sale a investigar y se queda con lo que obtuvo y se va a su casa y nada más, sino que va a enriquecer ese análisis por medio de la teoría que exista, sobre lo que pueda leer, sobre la literatura que pueda utilizar como referencia. Pero el centro, digamos, sobre el que se va a mover, va a ser los fenómenos que relevó, los datos que obtuvo, y no tanto investigaciones anteriores o lo que dice la literatura. Entonces, en este caso, la literatura desempeña un rol menos importante al inicio, pero es relevante en el desarrollo del proceso, ¿sí? Porque voy a necesitar esto. Bueno, yo observé tal cosa. ¿Qué me dice la literatura de esto? ¿Cómo yo puedo desmenuzar esto que obtuve? ¿Cómo puedo tamizar? ¿Contra qué puedo ir enriqueciendo mi análisis que, que tenga a la mano para poder después obtener un resultado y hacer un reporte como habíamos visto al inicio? Porque si no, no tendrías, sería simplemente una tarea solitaria en la que una persona va, registra algo y se va a su casa y nada más. Digamos, la investigación implica también este proceso de análisis y de reflexión, utilizando y haciendo discutir y dialogar los textos que ya existen con lo que uno observa en el campo. En el caso del enfoque cuantitativo, en cambio, la literatura representa un papel crucial porque es lo que nos va a guiar la investigación, es lo que nos marca la cancha en la que vamos a jugar. Entonces, es fundamental hacerlo previamente y tenerlo en mente constantemente para seguir los carriles de la investigación sin que se desvíe, de manera que después no me permita hacer un análisis correcto de lo que obtengo. En el caso de las hipótesis, que ustedes ya hicieron algunas, en el caso de las investigaciones de corte cuantitativo, se establecen para aceptarlas o rechazarlas, o rechazarlas dependiendo del grado de certeza. Es decir, yo aventuro una respuesta, hago una hipótesis, una respuesta tentativa de la pregunta que hice inicialmente, obtengo resultados y veo si los resultados van en línea con corroborar o hacer más fuerte esa hipótesis. O podría pasar que los resultados que obtengo vayan en contra de lo que yo planteé inicialmente y en realidad irían más en línea con refutar esa hipótesis. No la refutan por completo, pero sí que aportan datos para refutar esa hipótesis. Pero las hipótesis estuvieron planteadas inicialmente. En cambio, en el enfoque cualitativo no sucede así, sino que las hipótesis se van generando durante el estudio o al final de este, porque, como decíamos, una de las primeras cosas que hace es ir al campo. Entonces, este proceso en el cual la persona se va modificando y va modificando al fenómeno a medida que va avanzando, también hace que estas hipótesis vayan surgiendo y se puedan ir reestructurando a medida que avanza el estudio. No son rígidas y se plantean inicialmente sí o sí y ya no se pueden cambiar, sino que van surgiendo durante el estudio. Se van generando y se van moldeando durante el estudio. En cuanto al diseño, que lo planteamos en esos mapas que teníamos al principio, decíamos que bueno, el diseño era cómo vamos a plantear la investigación de manera que
lo que yo haga después aporte a responder la pregunta que hice. El diseño cuantitativo es estructurado y está predeterminado, es lo que mencionamos hace un ratito. Yo trato de establecer todo desde el principio para después no dejar que mi subjetividad contamine el resultado o el transcurrir del fenómeno que estoy estudiando, porque si yo a medida que voy viendo que las cosas por ahí no van como creía, empiezo a modificar el diseño, no solo pierdo una coherencia interna, es decir, los últimos resultados no van a estar tomados igual que los primeros, entonces no son comparables, sino que además eh, estoy dirigiendo la investigación hacia el lado que a mí me conviene o que yo quiero que vaya, y eso no es la idea de una investigación de esa índole. Entonces se establece previamente y tiene una estructura relativamente rígida. En el caso del enfoque cualitativo no funciona de esta manera. El diseño es flexible y se va construyendo durante el trabajo de campo. Esto que decíamos que estas líneas, estas fases avanzan y retroceden. Uno plantea un diseño, pero después se puede replantear o se puede modificar o se puede ajustar en base a lo que se va encontrando la persona que investiga en el trabajo de campo, en lo que releva y su relación con la realidad que está estudiando. Los datos que se obtienen son de corte cuantitativo para el enfoque cuantitativo y cualitativo para el enfoque cualitativo. Así dicho, eh, parece como muy trivial o parece que, digamos, estoy diciendo algo demasiado obvio. Sin embargo, no termina de ser tan obvio. Que los datos sean cuantitativos en la mayoría de los casos va a implicar que uno utiliza números, utiliza estos indicadores que planteamos anteriormente, en los cuales uno busca que sean inequívocos. ¿Se acuerdan que yo decía, bueno, son cosas que se pueden medir y que reducen la subjetividad? Esto es porque, bueno, yo lo planteo siempre desde una perspectiva más cuantitativa, es el sesgo que yo tengo, digamos, que pienso las investigaciones más por el lado cuantitativo, pero no quiere decir que en todos, absolutamente todos los casos sean así. Eh, pero bueno, los datos cuantitativos a lo que iba es que la mayoría de las veces están representados de manera numérica y se los trata utilizando estadística. Sin embargo, a veces pueden no ser del todo numéricos, pueden denotar cantidades, pero de maneras cualitativas. Y sigue siendo un estudio de corte cuantitativo, ¿sí? No porque uno al final no obtenga números como resultados, sí o sí está haciendo una investigación cualitativa. Fíjense que la diferencia es muchísimo más fundamental que simplemente decir, bueno, obtengo un resultado que es un número o no. Vamos a ver después que los resultados cualitativos no consisten en números, sino que consisten en cosas muchísimo más globales, ¿sí? Que pueden ser textos, pueden ser documentos, pueden ser material audiovisual. Esos son los datos que uno tiene, entonces no pueden ser ordenados o, o tomados de manera similar a datos numéricos. En este sentido, los datos del enfoque cuantitativo son confiables y datos duros, se les suele llamar como las ciencias duras, como la matemática, la física, lo que típicamente se les llama ciencias duras, en contraposición con las ciencias blandas, que son las ciencias sociales. Este enfoque quizás es un poco anticuado o un poco, digamos, determinista, ¿sí? Como que permite pocos matices. No es lo que se estila actualmente, pero a términos de poder entender la situación, quizás ayuda a hacerlo así como bien polarizado. Los datos del enfoque cuantitativo son así, inamovibles, ¿sí? Por eso es que son duros. Es un número y no hay mucho que discutirle al número. Sí hemos hablado de que el contexto era importante, por más que uno tenga un número, pero cuando uno está en un
entorno de investigación en el que controló el contexto y todos los datos surgen del mismo contexto, una vez que ya se tienen los números, no hay mucha vuelta que darle. Esos son los valores y listo. En cambio, en los datos obtenidos en un enfoque cualitativo no son tan determinantes, ¿sí? Son enriquecedores porque son complejos, ¿sí? No es A o B, sino que es algo muchísimo más, con mucho más contenido y muchísimo más profundo, que requiere todo un análisis muchísimo más exhaustivo eh, y artesanal, ¿sí? Que depende mucho de la persona que esté haciendo el análisis de esos datos. Esto está íntimamente relacionado con los instrumentos con los cuales se obtienen estos datos. Para el enfoque cuantitativo se utilizan instrumentos estandarizados, como decíamos, encuestas, eh, entrevistas cerradas o cuestionarios que ya están validados, en los cuales uno busca, ¿por qué busca instrumentos estandarizados? Porque busca objetividad, como dijimos anteriormente. Entonces, quiere que lo que yo haga como persona que esté investigando no influya sobre el fenómeno que estoy estudiando. Entonces, busco un instrumento que ya haya demostrado dar buenos resultados sin importar el contexto en el que se lo aplique o que sea poco influido por el contexto en el que se lo aplique. De manera que me otorga los datos lo más puros e intactos posible. En cambio, en la cualitativa, el investigador mismo es el instrumento de recolección de datos. Por esto es que decíamos que cada una de las investigaciones cualitativas es diferente una de otra, por más que estudien el mismo fenómeno, porque toda la información pasa por esa persona que está investigando y es moldeada de alguna manera o interactúa de una u otra manera con la subjetividad de esa persona. Entonces, ya no importa tanto si en la pregunta estoy poniendo mi emotividad y mis sesgos, sino que es admisible que eso suceda y, no está mal, digamos, está contemplado dentro de la naturaleza del enfoque cualitativo. Por otro lado, la finalidad de cada uno de estos enfoques apunta a que el enfoque cuantitativo busca describir las variables y explicar sus cambios y movimientos, ¿sí? Mientras que el enfoque cualitativo busca comprender a las personas y sus contextos. No lo ve tanto en términos de cómo se modifica una variable a lo largo del tiempo o con el cambio de otra variable, sino que busca algo mucho más profundo y complejo, como decíamos, en el tipo de datos. ¿Sí? No es simplemente cómo se modifica A cuando modifico B, o al revés, cómo se modifica B cuando modifico A, sino que es algo eh, muchísimo más complejo y profundo que requiere un análisis particular para esa situación. En cuanto al análisis, del cual estábamos hablando recién y haciendo mucha referencia, por el lado del enfoque cuantitativo es sistemático, ¿sí? Está basado en variables, como dijimos recién, que buscaba explicar cómo se modifican las variables. Es impersonal, debería ser indistinto si el análisis lo hago yo o lo hace otra persona, ¿sí? En una investigación netamente cuantitativa, yo le puedo pasar los datos a otra persona y deberíamos obtener el mismo resultado. Y se hace de manera posterior a la recolección de los datos, ¿sí? Uno busca obtener primero todos los datos y después hace un análisis posterior. En cambio, en el enfoque cualitativo, el análisis varía dependiendo del modo en que hayan sido recolectados los datos, ¿sí? Cada persona va a recolectar datos de manera distinta y esto influye en el análisis que se haga posteriormente. Se usa la estadística, pero muy levemente, y se va analizando a medida que se van obteniendo los datos. Por esto mismo que decíamos de que uno avanza y retrocede. No es que espera tener todos los datos y después pasa al análisis, sino que va conociendo la situación a medida que va avanzando la investigación. Y esto también ayuda a esa interdependencia y interrelación entre el fenómeno y la persona que está investigando.
Ahora, el análisis en este caso consiste en describir información y desarrollar temas, de modo que ya no va a ser lo mismo que lo haga yo u otra persona, porque cada persona, al momento de desarrollar un tema, le va a poner mucho de su subjetividad y de sus sesgos y de su manera de ver las cosas. Entonces, el análisis que hagan dos personas distintas de quizás la misma, investigando el mismo fenómeno, no va a ser exactamente igual. Al finalizar la toma de datos, lo que se obtiene en el enfoque cuantitativo son en general números. Como les decía, uno puede tener cosas que no sean estrictamente números, pero que se asemejen, como eh, variables que se expresan de manera cualitativa, pero que son concretas, ¿sí? Como, bueno, eh, siempre pongo el mismo ejemplo, pero si hace frío, hace calor o está templado, digamos, eso no implica un número, sin embargo es algo bastante objetivo en términos de lo que estamos viendo, ¿sí? Obviamente no es lo mismo para una persona por ahí dice que hace calor y otra que hace frío, pero, em, pero en términos relativos puede suceder eso, después em, digo, es algo muy lineal y muy con poco volumen, no es algo muy complejo. Una persona siente que hace frío, siente que hace calor. Ahora, si yo después me meto a analizar por qué una persona siente frío y la otra calor y esas cosas, ahí sí empieza a ser algo más cualitativo. Pero si yo solo me quedo con, bueno, 10 personas dijeron frío y 10 personas dijeron calor, si bien no tengo números, es un set de datos más de orden cuantitativo que cualitativo. En cambio, los datos cualitativos tienen más, están más relacionados con obtener textos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos. Si no voy a obtener un número o una respuesta en sí, sino eh, cosas muchísimo más complejas y que requieren un análisis más profundo. En cuanto a la perspectiva eh, con la que ve la persona que investiga, eso está relacionado con el posicionamiento que habíamos dicho. Eh, la persona que hace una investigación de corte cuantitativo tiene una perspectiva externa, ¿sí? Se aleja de los datos, trata de mirar el cuadro desde lejos, eh, de nuevo, para no influir y para poder ver el panorama completo y tener una visión lo más pura y objetiva posible. En cambio, la persona que hace una investigación de corte cualitativo está en contacto con esos datos, ¿sí? Está ahí inmersa en todo en ese universo y ese fenómeno que está estudiando. Entonces, de la misma manera, el enfoque cuantitativo busca lograr objetividad, como habíamos dicho inicialmente, establece un trabajo riguroso, ¿sí? No perder ese rigor científico constantemente, científico en términos de esto que estamos hablando, y busca que sus resultados y sus métodos sean confiables y válidos. En cambio, eh, la persona que hace un estudio, una investigación de corte cualitativo no hace tanto pie, tanto foco en todas estas cosas, sino que busca más lograr credibilidad, eh, lograr confirmar ciertas cosas que tenía previstas o confirmar lo que vaya relevando en el campo. Entonces, no busca esta objetividad y el rigor, sino que al estar inmerso o inmersa en esos datos, lo que sí es necesario es lograr esta interacción lo más honesta posible con el entorno. La presentación de los resultados, al momento de mostrar resultados cuantitativos, va a recaer sobre tablas, diagramas, modelos estadísticos, resultados de test estadísticos, ese tipo de cosas. ¿Sí? Van a ser cosas como muy concretas, cosas que se pueden leer de manera rápida o a un primer vistazo, porque no hay mucha profundidad en el sentido de que después se hace un análisis de esos datos y se puede ver
quizás por qué suceden o qué es lo que hay atrás, pero el dato así presentado dice mucho. En cambio, en el dato cualitativo, el resultado cualitativo, consiste más en narración, en fragmentos de texto, videos, audio, fotografías, mapas, diagramas, modelos conceptuales, todas cosas que contienen una gran cantidad de información adentro porque son resultados complejos. No es algo que yo lo miro a simple vista y listo, el que sigue, sino que me tengo que meter y tengo que de alguna manera recrear todo ese camino que hizo la persona que hizo la investigación al momento de obtener el dato y llegar a este resultado. Entonces, el reporte del enfoque cuantitativo se vuelve más frío, ¿sí? Más objetivo, no tiene emoción en absoluto, sino que simplemente es una presentación de resultados en el que se busca, dentro de lo que se pueda, que todas las personas que lo lean lo mismo, ¿sí? Y lo procesen de la misma manera. Es eso, eh, es este resultado con este contexto que fue así, 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 punto. Es como no tenemos mucho en qué ponernos de acuerdo. Es así y no hay mucho que discutir. En cambio, el reporte del enfoque cualitativo tiene un tono mucho más personal y emotivo. Fíjense que dijimos que el fenómeno terminaba interactuando con la persona que investiga. Entonces, la persona que está reportando está afectada por lo que investigó. No es algo que le resulte eh, esquivo y neutral, se puso lejos y pasa por la esquina, sino que estuvo metida y le pasó por el cuerpo todo eso. Entonces, el reporte va a tener mucha más emotividad y va a tener un tono personal porque sale desde adentro de la persona que está investigando. Entonces, todo esto para desterrar un poco, no sé si desterrar, pero para poner en claro que cuando uno habla de una investigación cuantitativa contra otra cualitativa, contra, no, digamos, en contraposición con una cualitativa, no está hablando de, bueno, números contra emociones. No es necesariamente eso, o no es solo eso. Es mucho más profundo. El proceso investigativo es muy diferente y más que esta diferencia entre números y emociones, es más esta diferencia entre ver las cosas desde afuera, de manera aséptica, fría, objetiva, o meterse de lleno y nadar en ese problema, empaparse de ese problema, que ese problema, cuando digo problema, me refiero a problema en el sentido de la pregunta que uno se hizo, ¿sí? Que ese fenómeno transcurra por la persona que lo está investigando y se pueda analizar y reportar desde adentro, ¿sí? Entonces se requiere en la investigación cualitativa eh, este ejercicio de participar, de ser partícipe del fenómeno. Entonces, las investigaciones cualitativas, en ese sentido, son bastante más complejas que eh, que una investigación cuantitativa, porque no es tan fácil como, bueno, listo, esto se hace así, previamente establecido y se hace siguiendo estos pasos, sino que es muchísimo más personal, artesanal y requiere un procesamiento muchísimo más eh, subjetivo de las cosas, que no es tan fácil de preestablecer. Un ejemplo sería este, se me ocurrió porque es un libro que me tocó leer cuando cursé en antropología, si no me equivoco, que es Entre las cuerdas, que es de una persona que va a un gueto en Estados Unidos, una población muy cerrada, y se mete a aprender boxeo en un gimnasio de ahí, y él reporta toda esa experiencia. Y es una investigación, entender cómo funciona un gimnasio en ese contexto, con esa gente, lo cual es muy distinto a por ahí un libro de teoría y práctica del boxeo, en el que se analiza desde afuera y se dice, bueno, el boxeo tiene estas características, es un deporte de intermitente, de combate, no sé, como esa visión más externa en la que uno no pone su subjetividad y sus sentimientos en el medio. Entonces, son dos maneras de afrontar un mismo objeto de estudio, que en este caso es el boxeo, desde dos perspectivas. Una más
cuantitativa y otra cualitativa. Perdón, tuve que enchufar la máquina porque se estaba quedando sin batería. Entonces, volvemos a donde estábamos. Bien, y entonces, hasta acá vimos esta manera dicotómica de ver los enfoques, pero que no necesariamente es así, ¿sí? No necesariamente una investigación tiene que ser cualitativa o cuantitativa, puede ser mixta, ¿sí? Esto del enfoque mixto existe y una investigación puede ser cualitativa o cuantitativa, quiero decir, puede tener un carácter, una parte más bien cuantitativa y una parte más bien cualitativa, si bien muchas veces una predomina por sobre la otra, ¿sí? Entonces, eh, esto es algo que se ve mucho en nuestra disciplina, sobre todo, investigaciones que son mixtas. El método de investigación mixto implica la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Habíamos dicho que los resultados de las investigaciones cuantitativas eran objetivos, ¿sí? No tenían tanta subjetividad, pero también eran un poco más planos, y que los de la cualitativa eran más profundos y complejos. Entonces, si uno los combina, puede tener por ahí un dato mucho más eh, que represente mejor la realidad y que a la vez pueda ser reproducible. Entonces, trata de juntar lo mejor de ambos mundos. Ahora, esta investigación puede tener un carácter más predominantemente de uno, más predominantemente de otro, o iguales. Fíjense ahí en el cuadro, puedo tener puramente cualitativo mixto, que tiene una preponderancia cualitativa, tengo el mixto puro, que es como mitad y mitad, y el otro que es cuantitativo mixto, y puramente cuantitativo que se juntan para hacer preponderancia cuantitativa. Eh, entonces, estas cosas eh, es las que invito a que analicen, que se sienten a ver su investigación o la que plantean, que piensen cómo se van a involucrar ustedes también en cuanto a la investigación, esto que estuvimos hablando, cómo se van a parar frente a la investigación. Eh, y el desafío es poder establecer si la investigación va a ser puramente cuantitativa, puramente cualitativa, o cuantitativa, cuantitativa, con una predominancia de una de las dos. Eh, eso sería como la tarea para la próxima entrega. No sé si vamos a hacer entrega porque simplemente es pensar esto, váyanlo pensando. Posiblemente la entrega la juntemos con la próxima entrega, que ahí sí van a hacer cosas específicas para hacer, pero, pero vayan pensando esto de si su investigación es cuantitativa, si es cualitativa, o al revés, si ustedes saben que quieren hacer una investigación cualitativa y cuando la plantearon les parece que quedó más de carácter cuantitativo, eh, o quieren reformular, bueno, esta es un poco la invitación de acá hasta la próxima clase para el análisis que puedan hacer. Obviamente, recomiendo de nuevo muy fuertemente que lean este capítulo en el libro para poder explayarse más, para poder entender de manera más eh, profunda toda esta diferencia entre cual y cuantitativo. Eh, Sobre todo por si quieren o si les surgen dudas en cuanto a su investigación en particular. Así que, bueno, sé que fue una clase quizás un poco más teórica o con mucho material
un poco más arduo que en otras clases. Así que les agradezco mucho por haberme escuchado, haber llegado hasta el final. Espero que hayan llegado, si están acá porque llegaron, que no hayan adelantado mucho, que no hayan pasado tan rápido. Eh, y bueno, cualquier cosa me consultan. Les mando un gran saludo y nos vemos la próxima.